¿Habéis oído la frase esta que dice que si te ofrecen un producto gratis es que el producto eres tú? Pues eso. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 75. Marketing e inteligencia artificial. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las pelis y tratando todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Una guía muy guay para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning, la ciencia de datos desde cero. Y acordaos de que además de poder descargar la guía, recibiréis cada 2 semanas el Boletín Ninja, la newsletter en la que os cuento todo lo que se me queda fuera del podcast. Las noticias, los recursos de aprendizaje, herramientas y recomendaciones que me voy encontrando por ahí. Todo en datos.ninja. Hoy vamos a hablar de cómo se aplica la inteligencia artificial al mundo del marketing. Desde que entramos en la era post-GPT, cuando se habla de inteligencia artificial aplicada al marketing, pues normalmente se hace referencia a la fase de generación de contenido. Pues que si los textos de venta generados con modelos de lenguaje o imágenes en una campaña que se han creado utilizando el Stable Diffusion o DALL-E 3 de turno. Esto por supuesto que es un uso de la inteligencia artificial en marketing, pero la realidad es que la inteligencia artificial se utiliza en este sector desde que empresas como Google o Facebook hicieron de la publicidad su modelo de negocio. Y en particular de la publicidad dirigida, una publicidad que está tan bien dirigida que incluso a veces parece que nos están escuchando para averiguar lo que queremos. ¿Cómo creéis que lo consiguen? Pues recogiendo datos. El combustible de este modelo de negocio basado en publicidad son los datos que generamos cada uno de nosotros cuando interactuamos con el buscador de Google, cuando nos guiamos con Google Maps, cuando navegamos por Internet con las famosas cookies o vemos vídeos de YouTube. Con cada una de esas acciones Google está recogiendo datos para entrenar sus modelos de Machine Learning. O cuando echamos un rato en Instagram, cada vez que deslizamos, que vemos un vídeo, damos un like a una publicación o la guardamos, Meta recoge datos para entrenar pues, a los suyos, a sus modelos de Machine Learning. Y como siempre os digo, cualquier problema basado en datos comienza con preguntas por responder. En este caso, de alguien que se dedica al marketing. Las preguntas pues, serían del estilo a ¿cómo puedo llegar de una forma más eficaz y rentable a mi cliente? O cuáles son sus preferencias de compra. Esto es algo que cualquier experto en marketing querría saber sobre sus clientes. Antes, la manera en la que un departamento de marketing podía llegar a sus potenciales clientes pues era poniendo un anuncio en un intermedio de publicidad en un programa de la tele. Entonces, cuanta más audiencia tuviera el programa, pues mejor, claro. Pero también más caro conseguir anunciarse ahí. También era posible darse a conocer con un anuncio en un periódico o en una marquesina de una parada de autobús. Bueno, a ver, esto no es que haya dejado de existir, obviamente se sigue haciendo, pero es algo que está al alcance de empresas con mucho presupuesto para marketing, porque anunciarse en el intermedio de un programa de máxima audiencia, pues barato, lo que se dice barato no es. De hecho, cuanto mayor sea el potencial alcance del anuncio, pues más caro. Va un poco a volumen. El objetivo es un anuncio que llegue a ver mucha gente y luego alguna de estas personas pues estará interesada en el producto que se anuncia, aunque sea un pequeño porcentaje. Vale, pues imaginaos ahora que vendéis algo, lo que sea. Un producto, un servicio, lo que sea. Y os pregunto, ¿qué preferís? ¿Que vuestro anuncio lo vea el mayor número de personas posible o que lo vea menos gente pero que sea gente a la que le interesa lo que vendéis? Pues este es el modelo de Google, de Meta y de estos gigantes cuyo punto fuerte son los datos, que permiten enseñar un anuncio determinado a la gente potencialmente interesada en comprar eso. Es publicidad personalizada.
Ellos tienen la capacidad de segmentar a sus usuarios a partir de los datos que recopilan y ofrecen a los anunciantes mostrar su publicidad a quienes crean que puedan estar más interesados. Por ejemplo, a personas de 18 a 24 años interesados en tecnología o adultos mayores interesados en viajes, lo que sea. Los anunciantes pagan por ese espacio publicitario. Vale, pues esto es solo el principio. Porque si por un lado las empresas pioneras en la recogida y explotación de datos encontraron cómo sacar unos dineritos a base de ofrecer espacios de publicidad segmentada a los anunciantes, otras empresas también potentes como Spotify o Netflix utilizan los datos que recogen para personalizar la experiencia de sus propios usuarios. Si consiguen ofrecer a sus propios usuarios una experiencia mejor, más personalizada, más acorde con sus gustos, pues es más probable que estos no se vayan con la competencia. Y luego está también la parte en la que las empresas que tienen un presupuesto de marketing para gastar en publicidad personalizada en redes sociales, en YouTube, en Google Ads, en promocionar un producto en Amazon o lo que sea, pues quieran optimizar ese presupuesto para que les cunda más de lo que les cueste. Esto último es un mundo en sí mismo. Bueno, pues todo esto se hace gracias a técnicas de ciencia de datos y a ninjas de los datos que trabajan en departamentos de marketing. Así que vamos a repasar el abanico de posibilidades que la ciencia de datos abre para transformar cómo las empresas interactúan con los clientes, personalizan experiencias y optimizan sus estrategias. Bueno, a lo que me dé tiempo. Y al fin y al cabo, la ciencia de datos es el proceso de extraer información útil a partir de datos, esto ya lo sabemos. Utilizamos técnicas de estadísticas, algoritmos de machine learning y métodos de análisis de datos para descubrir patrones, tendencias y relaciones en los datos. Recordad que a día de hoy machine learning es la manera menos cool de llamar a la inteligencia artificial. Así que nada, vamos a ello. Lo he comentado antes un poco por encima, pero el beneficio principal de la ciencia de datos en el mundo del marketing, o al menos del que os voy a hablar hoy, es conseguir la segmentación de los clientes para crear campañas personalizadas. Esto de la segmentación consiste en agrupar a nuestros clientes basándonos en distintos criterios. Hay varias maneras. Un criterio, por ejemplo, puede ser según características demográficas como la edad, el género o el nivel socioeconómico, lo que nos permite entender cosas básicas sobre cada grupo. Por ejemplo, cuál es la edad promedio de las personas que compran nuestros productos o cuánto dinero ganan en promedio o qué tipo de trabajo tienen. También se puede realizar una segmentación según cómo se comportan. Estos datos pues, los podemos obtener a partir de su comportamiento en nuestra página web o incluso en el mundo offline. Por un lado, cada vez que un usuario visita nuestra web, podemos medir cuánto tiempo pasan en cada página, qué productos miran más, con cuáles no interactúan nunca y qué procesos siguen hasta realizar una compra. Y por otro, en el mundo offline, es posible rastrear el comportamiento de los usuarios cuando les ofrecemos tarjetas de fidelización. Por ejemplo, al ofrecer descuentos y promociones, con una de estas tarjetas podemos recopilar datos del comportamiento de los usuarios, como qué compran, y cuándo, y cada cuánto tiempo. Todo esto nos ayuda a entender cómo interactúan con nuestra marca. Por ejemplo, es posible ver qué canales utilizan más para conocer nuestros productos, si son en redes sociales, si visitan directamente la web, cómo han llegado, cómo nos han conocido, qué tipo de contenido les gusta más y cuánto de probable es que nos compren algo. Y luego tenemos el criterio psicográfico, que tiene en cuenta los rasgos psicológicos de los consumidores, su estilo de vida, sus sentimientos, sus intereses, lo que quieren conseguir en la vida, cosas como muy aspiracionales. Bueno, pues esto en marketing también se usa y se usa muchísimo y es súper eficiente. Este tipo de segmentación nos ayuda a entender qué motiva a nuestros clientes, qué productos podrían interesarles más para conseguir sus aspiraciones y el estilo de vida que quieren tener. Con todo esto se consigue dirigir los esfuerzos de marketing de manera más efectiva o definir perfiles de clientes que permiten después a los creativos de marketing definir campañas más relevantes para el tipo de clientes al que quieren dirigirse. Por ejemplo, a partir de los resultados de estas segmentaciones se podría definir un perfil de cliente que representará cada grupo. Uno de estos grupos podría ser representado por María, una diseñadora gráfica de 25 años que gana 24.000 euros al año. María tiene un grado universitario y le interesa el arte, la moda, el diseño y viajar. María es muy activa en redes sociales, pasa mucho tiempo en línea y hace compras impulsivas. Quiere ser elegante, estar a la moda y valora la creatividad y la autenticidad. María no existe,
pero representa uno de estos grupos que nos ha devuelto el análisis de segmentación. Y a partir de este perfil ficticio, el equipo de marketing puede desarrollar contenido en redes sociales que aborde temas como la moda y el diseño, colaborar con influencers centrados en este sector, diseñar campañas de marketing enfocados en lo que motiva a María, como promover la creatividad y la autenticidad, que son valores importantes para ella. Y considerando que María tiende a comprar por impulso, pues las campañas podrían estar diseñadas para incentivar ese comportamiento con ofertas flash, por ejemplo. Es lo que hace Nespresso cuando transmite lujo, elegancia y sobriedad en sus anuncios, desde que sea George Clooney el actor elegido, a la ropa que lleva, al tipo de apartamento en el que vive, los colores que predominan, la decoración. Básicamente los anuncios buscan alcanzar a consumidores que se identifiquen con lo refinado. Entonces, ¿de dónde salen esos datos de clientes que nos permiten segmentarlos? Pues una manera muy común es ofrecer un descuento a cambio de que se registren en la web o pedir una serie de datos a la hora de realizar una compra. Aquí los clientes suelen proporcionar información básica como su nombre, edad, email y a veces pues si algún detalle, alguna información adicional demográfica como su dirección o su género o fecha de nacimiento. Eso ya depende de lo que se pregunte y de cómo sea pues el perfil que tienen que rellenar para registrarse. Y luego también tenemos las herramientas de análisis web como Google Analytics y de redes sociales que permiten a las empresas rastrear cómo interactúan los usuarios con sus sitios web y perfiles sociales. Esto incluye las páginas que se visitan, el tiempo de permanencia, los patrones de navegación y luego lo que hace la persona cuando visita la web, como dónde hace clic, qué compra, dónde se suscribe y por supuesto las cookies que se instalan en el navegador de los usuarios y recopilan después datos sobre el comportamiento de navegación de los usuarios en Internet más allá del sitio web de la propia empresa. Esto ayuda a entender sus intereses basándose en los sitios web que visitan, los anuncios en los que hacen clic y las búsquedas que realizan. Y después tendríamos la información de las compras realizadas por los clientes, ya sea en línea o en tiendas físicas, de las que podríamos obtener pues, características como la frecuencia de compra, lo que decíamos antes, las categorías de productos que prefieren o el gasto promedio. Y además de todo esto, pues las empresas también pueden complementar sus datos con información de fuentes externas como bases de datos demográficas, informes de tendencias de la industria y datos de comportamiento de consumo para obtener una visión más completa de sus clientes. Como veis, un montón de datos, saben más de nosotros que nosotros mismos. Y entonces, una vez que tenemos todos estos datos, la segmentación se realiza utilizando modelos de Machine Learning no supervisados. Utilizando estas técnicas de aprendizaje no supervisado, no nos estamos formando ideas preconcebidas sobre los datos, sino que ellos mismos, los propios datos, se organizan. Únicamente tenemos las características que hemos recopilado sobre los clientes y el propio modelo descubre los patrones ocultos en los datos sin tener grupos predefinidos. Básicamente lo que va a hacer es agrupar a los distintos clientes en función de su similitud unos con otros. Es importante tener en cuenta que a diferencia de los modelos de Machine Learning supervisados, aquí no existen las respuestas correctas ni los grupos exactos. De hecho, el número de grupos es algo que tendremos que elegir antes de comenzar con el algoritmo de clustering. Entonces, lo que hace el algoritmo es agrupar los distintos clientes, como decía, en el número de clusters que le hemos dicho, pues basándose en cómo de similares son. La idea es que los clientes dentro de un mismo clúster sean más similares entre sí que con los clientes de otros clústeres. El primer paso es definir las características de los clientes que se utilizarán para el agrupamiento. Estas pueden incluir los datos que decíamos antes, como los datos demográficos, los de navegación o los que sean, los que decidamos. Luego se elige una métrica para medir la similitud entre los clientes basándose en las características seleccionadas. Si fuéramos capaces de representar cada uno de nuestros clientes como un puntito en un gráfico, esta similitud podría ser la distancia entre cada puntito. Para que lo visualicéis un poco en un espacio de 2 dimensiones, ¿vale? En un dibujo. Cada cliente se asigna a un clúster cuyo centro está más cerca, según la medida de similitud que hayamos definido. Y esto formaría los grupos iniciales. Después de asignar todos los clientes a los distintos clústeres, se recalculan los centros de cada clúster como el promedio de todos los puntos o clientes dentro del clúster. Esto refina la posición del centro de cada grupo para que represente mejor a los miembros del propio grupo. Y después repetimos el proceso, asignamos los clientes a cada clúster según la distancia a su centro.
y asignamos el que esté más cerca. Recalculamos los centros de cada clúster así hasta que se cumpla un criterio de convergencia, como por ejemplo que los cambios en los centros de los clústeres sean menores a un umbral o que lleguemos a un tope de iteraciones que hayamos decidido al principio del todo. Entonces, el algoritmo devuelve un resultado con las distintas agrupaciones de los clientes y seremos nosotros los encargados de asignar las etiquetas a posteriori. Tal vez analizando los distintos grupos que ha devuelto el algoritmo, podemos observar qué características comunes tienen los clientes que más dinero gastan en nuestra tienda online y que el equipo de marketing define un perfil de cliente que represente a dicho grupo para después diseñar una estrategia completa de comunicación que permita fidelizarlo, por ejemplo. Al final son los que más gastan, pues que nos interesa que se queden con nosotros. Este algoritmo de Machine Learning no supervisado que os he explicado para realizar la segmentación se llama K-means. En el episodio 35 tratamos ya el aprendizaje no supervisado, así que si queréis saber más sobre este tipo de técnicas de Machine Learning, os dejo el enlace en las notas del programa. Bien, pues con todo esto se consigue que el equipo de marketing desarrolle mensajes hiperdirigidos, lo que hace que las estrategias sean más efectivas, ya que los mensajes mejor dirigidos y más personalizados resultan en mayores tasas de respuesta de los clientes, porque se identifican más con el mensaje. Esto permite maximizar el retorno de la inversión en publicidad pagada, mientras a la vez se reduce el coste de las iniciativas de marketing. Además, al atender mejor las demandas de la audiencia, es más probable que se consiga una fidelización del cliente, mejorando la lealtad hacia la marca. Es que son todas ventajas usar los datos. Y no solo eso, sino que cuando hemos hecho un análisis de la base de nuestros clientes, los hemos segmentado y definido perfiles interesantes a partir de estos grupos, como el que nos hemos inventado antes de María. Y es posible utilizar la publicidad pagada en Instagram, Facebook, Amazon, etc. y conseguir llegar a perfiles similares con un mensaje de venta que el equipo de marketing ha diseñado específicamente para estos grupos. Esto no solo aumenta la probabilidad de captar la atención del público objetivo y fomentar la compra, sino que también reduce el desperdicio de recursos en audiencias menos interesadas o relevantes, como sería el caso de mostrar un anuncio en la tele, que lo ve todo el mundo, pero no le interesa a nadie. Por lo que conseguimos que la publicidad pagada se vuelva más eficaz y eficiente y genere una mayor respuesta y conversión por cada euro que invertimos. Es como un círculo virtuoso de la ciencia de los datos. La verdad es que os quería contar un montón de aplicaciones más de ciencia de datos que os las he mencionado un poco al principio en marketing, como la predicción de que un cliente se vaya con la competencia. Os quería hablar también del lifetime value, cómo predecirlo, que viene siendo la cantidad de dinero que se va a gastar cada cliente con nosotros en su vida. También os quería hablar un poco de cómo funciona la optimización del presupuesto de marketing, la optimización de precios, incluso quería poneros algún ejemplo real de cómo utilizan la ciencia de datos en marketing empresas como Nike, como Amazon, como Coca-Cola, muchas cositas. Pero me he enrollado un montón con la segmentación. Así que os voy a dejar una cajita en Spotify por si queréis que haga una segunda parte o una tercera o las que queráis de este tema de inteligencia artificial en marketing y qué es lo que más os gustaría que tratara de todo lo que os he comentado. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio este del marketing. Como veis, por todo lo que me he enrollado, es algo que me gusta casi tanto como los datos. Y si os ha gustado el episodio, no olvidéis dejar un me gusta, algún comentario en iVoox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Spotify, en Apple Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web o en redes sociales. Os dejo todos los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. Feliz semana y hasta el próximo episodio. Adiós. Y si tenéis un e-commerce y queréis empezar a sacar partido de vuestros datos con modelos de Machine Learning tan guays como este, pues ya sabéis dónde encontrarme.